Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en su dial 106.1. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del pasado que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita. Un personaje que, a pesar de haber vivido 3 décadas en el país del norte, nunca perdió su identidad manaba, las costumbres muy propias de una urbe que buscaba dejar de ser pueblerina para ser una ciudad grande. Me refiero a Julio de Mera Rodríguez, con quien conversaremos de tópicos interesantes sobre el ayer de Portoviejo, especialmente en el campo de la música, de la música disco, de las discotecas del ayer, el inicio de las discotecas en Portoviejo desde los años 60-70. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Julio de Mera Rodríguez. Tu saludo. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Ramiro, por invitarme a esta charla que yo creo que va a ser muy amena porque hay muchas personas que siempre han preguntado cómo comenzó a cambiar Portoviejo en esto de la música, en esto de las diversiones, cómo nacieron las discotecas. Las discotecas nacieron por una necesidad, porque ya la radio tenía el 90% de música disco en Portoviejo. Los muchachos... Ese es un espacio interesante que lo estaremos abordando en unos breves momentos para poder lograr saber cómo se iniciaron esas discotecas, desde qué momento, cómo se prendió todo este ánimo a las discotecas, que prácticamente podríamos irlas ubicando en la década del 70. Pero tú, antes de que se abran las discotecas en Portoviejo, Julio, tú estuviste algunas décadas ausentes de este hermoso valle al que añoramos, una ciudad que, sin importar las distancias en que nos encontremos o nos separen de ella, la tenemos allí con nosotros siempre, está viva en nuestra mente, en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos. Es esa tendencia del manabita de volver al lugar en que nos parieron. Y tú lo hiciste después de 3 décadas de estar en Estados Unidos. Regresaste confiando en tu tierra, en tu gente y en ti mismo. Llegaste a un Portoviejo que ya para la década del 70, en el siglo XX, había cambiado radicalmente. Sus calles ya estaban pavimentadas. Las casas de madera y de caña habían sido reemplazadas por el hormigón. El agua ya era potable y corría entubada hasta llegar a los domicilios. Los candiles y los mecheros habían quedado ya en el olvido. ¿Cómo viste y sentiste ese cambio de perfil de Portoviejo de los años 50 con el Portoviejo posterior cuando llegaste, Julio? Bueno, fue un cambio que en el momento que yo pisé el Ecuador nuevamente me di cuenta que la juventud estaba cambiando, que necesitaban otras clases de diversiones. Y te digo esto porque cuando yo salí de Ecuador, yo salí a los 17 años de edad, y cuando nosotros queríamos vacilar la música, vacilar un trago o algo así, íbamos, era a los bares que habían, ¿ya? Y esos bares eran los que nos permitían estar con los amigos o escuchar música. Pero en ese tiempo no existía la música disco. Ya cuando yo llego, cuando yo regreso después de 2 años, ya la música disco estaba por todos los lados. Julio, para la década de 1970, ya contábamos en Portoviejo con 3 centros recreativos bailables, muy nombrados. El recinto ferial que existía en el Papagayo, desde comienzos del 50, ya para el 70, ya no funcionaba. Ya no estaba
en actividad. Había cerrado sus puertas, pero nos quedaban 3 grandes centros, entre ellos el Recreo, luego la Quinta Veracruz y Las Vegas Internacionales. Estos 3 centros tuvieron características especiales cada uno de ellos, tanto que para el ingreso de la gente, desde su vestimenta como también en la presentación de artistas y horas de baile, se distinguían cada uno. ¿Te acuerdas de estos centros recreativos, bailables, Julio? ¿Qué características reunieron o presentaron cada uno de estos recintos bailables? Me recuerdo de ellos perfectamente. Y hay que hacer aquí un pequeño análisis de cómo es que las personas que invirtieron después del Recreo, porque el Recreo nació muchos años atrás y solito se creó porque era el único sitio donde iba la gente que deseaba disfrutar en familia, se puede decir. Ya cuando ven que es un negocio la música, viene Miguel Barcia y viene este señor Zambrano, el del San Agustín, y abre la Quinta Veracruz, que era más popular, y Las Vegas, que fue un éxito total desde el comienzo, porque apuntó a lo que la gente quería en ese tiempo. Ese era el tiempo de la salsa. Ahí no era el tiempo de la disco, era la salsa. Pero ese Recreo, Julio, no solamente que era bailable, también tenía para otros tipos de actividades, como por ejemplo también se jugó allí, se conformó prácticamente el tenis club cuando se hizo una cancha al interior de la misma. Igual que en la Quinta Veracruz, ¿te recuerdas que tenía espectáculos bailables durante todo el día y toda la noche? ¿Qué te podría decir? Como un festival bailable de 24 horas seguidas en esos tiempos. Bueno, la Quinta de Veracruz tenía ese peculiar forma de ser usada. ¿Por qué? Porque ellos tenían buena música y la música nunca paraba. Y tú llegabas ahí con el cuento de comerte un cuarto de pollo y tomarte una cerveza, y si andabas con gallada, tú terminabas bailando y nunca te decían que ya se cerraban las puertas ni nada por el estilo. Se amanecían. Si tú te querías amanecer, se amanecían. Es decir, de que en la Quinta Veracruz se podía bailar a cualquier hora del día cuando se da, especialmente los fines de semana, porque eran 24 horas de baile. Así fue, siempre fue así. Habían los ceviches, los desayunos bailables, los almuerzos bailables, las cenas bailables, eran 24 horas. Distinto al Recreo. En el Recreo había una formalidad especial para quien ingresaba. ¿Cómo era eso? Bueno, en el Recreo siempre fue, si no tenías terno y la fiesta exigía terno, no te dejaban entrar, ¿ya? Por lo general, los bailes de los colegios eran con terno y las inspectoras estaban en la puerta y no te dejaban entrar, ni con corbata, tenías que ser con terno. Hubo algún tiempo que, por pedido de los bailarines, que dice que no tenían terno, que aceptaran nomás la corbata y una camisa blanca. Entonces, como eran los matines bailables, les dieron esa oportunidad. Pero entonces, a veces no había ni para la corbata, entonces te pasaban la corbata por atrás, ¿no? Para que te la pongas. Y después venía el inspector y veía que casi la mitad de la gente estaba sin corbata. Te querían sacar. En esta misma línea de la música, del baile, los centros recreativos, Julio, allá por 1965-66, en Estados Unidos se prendió la música disco. Una música establecida, dirigida para los nuevos jóvenes bogoteros de esa época. Una música que ya había tenido todo su antecedente desde la década de fines del 50 y comienzos del 60, donde se espanzurraron allí el famoso grupo en Estados Unidos de Amor y Paz. ¿Cómo es que se llaman? Los hippies. Los Esa hippies. fue la época de, de los hippies. A raíz de que salió el movimiento hippie, vienen los músicos negros que fueron los que crearon esa música precisa para esa época. Era una música muy pegajosa, buena letra, buen ritmo. Todo era una cadencia relacionada con el mundo hippie. Y por ahí
los negros, que para nosotros no es malo decir negros, los negros fueron los que crearon ese ritmo disco, ¿no? Ellos lo crearon y duró muchos años la música disco. Pero esa música juvenil, que fue una música de extracción afro prácticamente, alcanzó un rating de sintonía y de aceptación en Estados Unidos bárbaro. Cubrió todos los Estados Unidos y se expandió la música también hacia América, hacia el sur de América. Y acá por el año 71, ¿ya? Ya encontramos un programa. El programa ese lo daban en Telecentro, el programa de Soul Train. ¿Ya? Ya, de un señor Valencia. Exactamente, un señor Valencia, sí. Afro era él, sí. ¿Cómo fue ese programa que se dio? Ese programa, me parece que él tiene que haber vivido también. Osvaldo Valencia se llamaba. Osvaldo, ya. Me parece que él tiene que haber vivido en los Estados Unidos también, porque era un programa bien estructurado. Sabía mucho de música este señor y te llevaba a través de sus palabras, te explicaba exactamente quiénes eran los artistas, de qué se trataba esta canción y cómo era que esa música había pegado en los Estados Unidos. Te explicaba todo. Él, me imagino que tiene que haber vivido acá. Era una música variada. Claro, música variada. Habían artistas, me acuerdo en ese tiempo, Gloria Gaynor, Donna Summer, los Jackson 5, Tina Turner, todos esos colaboraron grandemente porque eran buenas cantantes, buenos cantantes. O sea, no era una música improvisada, era bien estructurada, ¿no? Entonces pegó y pegó. Yo me imagino que ahí en Estados Unidos The Beatles fue el grupo que le animó a todo este programa y a todo este ensalzamiento de la música afro en esos tiempos. ¿Tú Mira, participaste de eso allá en Estados Unidos? mira, cuando yo llego a los Estados Unidos en 1968, ahí estaba reinando la salsa. La salsa ya tenía como unos 2, 3 años que había nacido ese ritmo, la salsa. Y había un circuito de baile, había unos 10 locales para bailar salsa en Nueva York. Y tú en una noche podías ver 4 orquestas, 4 grupos en un salón de esos por $5 toda la noche. Y si los querías seguir allá al otro salón, te ibas para allá donde se iban a presentar. Todo era barato y todo era tranquilo. Tú podías andar en tren, no había problemas. Si no tenías carro, te movilizabas, ¿no? Llegabas a todos los lados. Entonces, después de eso, viene la música disco, porque ya vieron que la salsa estaba haciendo plata, e hicieron bastante plata. Fueron judíos los que se inventaron ya el comercio de la salsa. Jerry Masucci y otros más, que fueron los que invirtieron y le dieron la oportunidad a todos esos músicos que andaban por ahí en los barrios, porque la salsa nace en los barrios. Uno salía con un bongo, el otro salía con una clave, el otro salía con una tumba y se armaba. Y de ahí salieron todos esos músicos. La mayoría eran del barrio, ¿no? Del barrio de la 110, allá en el East Side de Manhattan. ¿Qué grupos musicales para esos tiempos, en los años 68, cuando regresaste, cuando en tus idas y venidas de Estados Unidos se encontraban aquí en Puerto Viejo, de ese tipo de música? Bueno, en Ecuador o en Puerto Viejo la salsa, los músicos nuestros no pegaron nunca la salsa porque ellos eran músicos que recién se iniciaban. Eran muchachos jóvenes, compañeros, amigos, que comenzaron con las baladas, comenzaron con el ritmo de balada y ahí lo hacían bien. Pero la salsa ya es un género más, es bien complicada la salsa porque tiene de todo, tiene 3, 4 ritmos juntos. Viene del danzón, viene de África, viene de Francia una parte y la otra que la pusieron los músicos de la calle de Nueva York, los que nacieron en las calles de Nueva York, en los barrios, esos le pusieron ya el sabor a la salsa. Julio, tal vez de este programa Soulmate USA que tú nos refieres allá en Estados Unidos, tal vez emulando a este programa,
te nació la idea o se la copiaste a alguien de crear aquí una discoteca? La primera discoteca que podríamos decir, que tú me contabas que puedes catalogar que existió en Puerto Viejo, esa primera discoteca, pero no fue una discoteca como la que todos conocemos. Tú mismo dices y señalas que era una discoteca desarmable y descartable. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya todo el mundo quería bailar. Quería bailar. Las fiestas que habían en las casas, las fiestas familiares, no se tocaba salsa, se tocaba era música disco. Y la gente, porque mucha de la gente anteriormente en la música americana habían bailado el twist y todas esas cosas. Entonces, lo que más se tocaba en las fiestas familiares era la música disco. Y nosotros, una gallada que yo tuve, que cuando yo puse un sitio para vender hamburguesas, yo hacía un programa en La Voz del Volante, hacía un programa que se llamaba Soul Made in USA, de 3 a 4 de la tarde, como antesala, porque yo abría el local de las hamburguesas a las 4 de la tarde. Entonces la gente iba, los muchachos iban allá a La Voz del Volante, que tenía un auditorio ahí, y se sentaban, se llenaban. De 3 a 4 escuchaban toda la música que yo les ponía. Entonces, y después ya regresaban conmigo a abrir el negocio. Fue un éxito. Y la gente quería seguir escuchando música y música disco. Como yo tenía unos equipos de luces psicodélicas y tenía discos bastante, un día nos pusimos a conversar con los amigos ahí en esa esquina, que era en la Córdoba y Olmedo, y yo decidí, le digo, bueno, no hay plata para hacer una discoteca, y yo no sé si una discoteca va a pegar o no va a pegar aquí en Puerto Rico, pero yo decidí hacer una discoteca descartable para presentarme en el recreo todos los sábados, cuando se podía, porque si había otro espectáculo no podía. Entonces yo hablé con el dueño, con el señor Ceballos. Él me dijo que bueno. Entonces compramos cualquier cantidad de tela negra, nos terminamos toda la tela negra que había en los almacenes y construimos unas paredes de tela negra alrededor de la pista, y esa pista es grande del recreo. Entonces, esa noche nadie pagó porque fueron invitados. La gente se corrió la voz que iba a haber una discoteca. La mejor música estaba ahí esa noche. Se llenó, se llenó. Yo no cobré nada. Los amigos que me ayudaron, porque muchos colaboraron con dinero para comprar tela y todo eso, lo que querían era bailar. Las chicas se encargaron de traer refrescos, de traer por ahí su aguardiente, cerveza, y ahí nació la discoteca. Pero ¿qué pasa? Que esa misma noche murió la discoteca. Porque cuando ya salíamos y habíamos recogido la tela y todo, nos encontramos con un inspector de esos honores de la intendencia. Un señor alto que todo el mundo lo conocía, parecía policía, no parecía inspector. Dice, señor de Mera, tiene que pagar los impuestos. ¿Impuestos de qué? Le digo, por el espectáculo que usted ha presentado aquí. Señor, le digo, esto ha sido gratis. No, no, me dice, tiene que pagar. Y le digo, no tengo plata para pagarle porque esto fue una nota entre nosotros. Bueno, me dice, entonces nunca más va a poder hacer nada aquí. Entonces le digo, no hay problema, no hacemos, le digo, gracias. Y nos dejó ir. Pero andaba con 2 policías él. Entonces no quería hablar. Entonces ahí terminó la idea de la discoteca descartable. Entonces todos los días la gente decía, tenemos que hacer una discoteca, tenemos que hacer una discoteca. Ya Las Vegas comenzó, ya Las Vegas ya estaba andando con Miguel Barcia. Había encargado a un señor, que no me acuerdo el nombre ahorita, que consiguiera artistas de la mejor calidad para que Las Vegas crezcan artísticamente lo más rápido posible. Y eso fue gracias a ese señor que conseguía los músicos. Él sabía cuando los músicos llegaban a Quito y Guayaquil. En un principio, él iba y los contrataba en Quito o Guayaquil. ¿Ya? Pero después ya no, todo cambió. Ya los músicos los venían a buscar a Miami, a Nueva York, y ya los músicos, la primera presentación era en Puerto Viejo. De ahí los vendía Miguel Barcia a todo el país. Por eso fue el éxito de Las Vegas, ¿no? Entonces, cuando ya estábamos ahí, reunidos en Las Vegas, toda la gente en los bailes,
yo hacía propaganda de mis hamburguesas, las hacía en La Voz del Valle. Entonces, ahí había un muchacho que era el DJ el que ponía los discos, como se le decía vulgarmente, el que ponía los discos en la voz del Valle. Y ese muchacho yo me di cuenta que sabía de música, entonces yo le regalé unos discos de música americana y los comenzó a tocar, a tocar y a tocar. Y siempre me pedía, yo como siempre viajaba, le llevaba. Y esa radio tuvo su época y ayudó bastante en esto de la discoteca. Miguel Valls, un día conversando conmigo, me dice, Julio, me dice, yo tengo ahí un sitio, me dice, ahí dentro de Las Vegas, me dice, ¿por qué no hacemos una discoteca ahí? Ya, pues le digo, vamos a ver. Y esa misma tarde fuimos a ver ese sitio, que era como una oficina grande ahí. Ya le digo, aquí se puede hacer esto, le digo, hay que hacer unos muebles, esto que el otro. Me dice, no, muebles no vamos a hacer, me dice, vamos a hacerlo así mismo como afuera, con las mesas de cemento. Chútica, le digo, eso no va. No, me dice que no hay plata para más. Me dice, bueno, le digo, hagámoslo así. Y comenzamos a trabajar en esa discoteca. Pero una tarde llegó por ahí el finado Caballito Yar, que era casado con una hija de Miguel Balsa, con Leti Margarita, creo que se llama. Y me dice, negro, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, aquí trabajando con tu suegro, le digo que vamos a abrir esta discoteca. Y no dijo nada más y se fue. Y al otro día llega Miguel Balsa y me dice, Julio, voy a tener que decirte, no te quiero, chuta, mi hermano, me dice, perdóname, disculpa, me dice, yo tenía un problema con mi hija y con mi yerno, me dice, él quiere ser el hombre aquí de la discoteca, él quiere crearla y administrarla. Así que yo ya cedí. Y hermano, dime cuánto te debo. Le digo, no me debes nada. Le digo, está bien, está bien. Entonces, esa fue se dice que fue la primera discoteca realmente, la White Room de Las Vegas. No. De ahí yo me quedé con la pica y yo con un cuñado mío que ya murió, con Marcos Avellán, pusimos allá en la calle América, se llamaba Disco Peña América. Era ¿en qué parte privado de la calle América? Ahí en la esquina de mi casa, el tenis club y la América, arriba en la planta alta. Yo tenía un taller de decoración y yo lo decoré. Y lo mandé a mi cuñado a Nueva York para que compre aires acondicionados, que compre los aparatos, todo para la música y que traiga más música. Y la hicimos aceleradamente. Mientras el White Room lo estaban construyendo, nosotros estábamos construyendo. Nosotros, o sea, tú querías ganarle la delantera al White Room de Barcia. Bueno, yo decía, si salimos primero está bien. Y salimos primero. Nosotros salimos y a la semana ya abrieron en el White Room. Pero la gente siempre dice que fue primera. ¿Por qué? Porque como la gente era amiguera, iban ahí a ayudar a trabajar, se terminaba escuchando música y chupando ahí ya. Entonces, todos los días, todas las noches había gente y música ahí porque estaban trabajando, ¿no? Entonces, pero fui yo el que puso primero con mi cuñado, y de ahí el White Room. Esas fueron las dos primeras, y de ahí vinieron muchas. Pero la discoteca que tú armaste, ¿cómo se llamó ahí en la calle América, en tu casa? Se llamaba Disco Peña América. Pero esa Disco Peña América se inició, pero tenía, aparte de tener buen ritmo, tenía buena afluencia público. Yo la idea fue de hacerla como un club privado. Entonces tenía socios. Yo tenía más de 120 socios, que eran los únicos que podían entrar ahí. Ellos con sus amigos podían ir, pero una persona que no era socia o que quería entrar sola no podía ir. Entonces yo tenía problemas siempre con muchos amigos míos que yo no los dejaba subir. Entonces le digo, hazte amigo de tal y tal persona y ve que entonces lo invitaba. Y así llegaron a entrar muchos que no eran socios, que eran amigos. Pero hubo otro grupo que tuve más problemas, fue los de ahí atrás de Puerto Rico, que querían entrar, pues 10 años, nosotros también nos gusta la música. Entonces, como a ellos les gustaba fumarse su marihuana, dice, usted no nos deja entrar porque nosotros fumamos marihuana. No, le digo, lo que pasa es que es de socio, le digo. Entonces el término de Puerto Rico o la gallada de Puerto Rico prácticamente proviene de cumbias y rumbas, ¿ya? Claro. Caribeñas. Sí, sí. Por eso le pusieron Puerto Rico por la música. Todo el mundo cargaba su música, se cargaba su radio, cargaba su cassette.
que habían grabado. Esos cassettes los compraban allá donde Marquitos Yepes, con música, ¿no? Música caribeña. Entonces, ahí lo que se oía, porque ahí se jugaba indoor fútbol todos los días, todas las tardes, ¿ya? Y la gente decía que ahí fumaban. No, ahí no fumaban, ahí iban a vacilar nomás. Ellos iban a fumar por allá, por los patios de la universidad. Porque esa discoteca le dio vida a ese sector de la calle América. Era Claro. el sector alejado de la ciudad. Estaba confinando y ya empezaban a hacerse construcciones importantes por el sector, pero le dio vida a, a todo ese sector, ¿no? Mira, yo y un hermano, Jesús, dijimos, vamos a hacer esta calle América como la Amazonas de Quito, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar con todos los propietarios que tenían casa ahí, que a veces hay casas de 2 pisos y tenían desocupado abajo. Le digo, alquile para un negocio, ponga un negocio. Y comenzamos a hablar con la gente, ¿no? Y muchos se resistían porque no querían mucha bulla, no querían mucho movimiento por ahí. Pero logramos que mucha gente alquile o que ponga sus negocios. Es más, yo traje de Manta a un amigo que me dice, oye, yo quiero ir a Puerto Viejo, ¿qué pongo? Entonces me dice, ya discoteca. Y entonces él dijo, voy a poner un bingo. Puso un bingo ahí al frente de la casa de don Ramón Fernández, ahí donde después quedaban las oficinas de TAME. Había un bingo que se llamaba Vanity, bien elegante, elegantísimo. Se llenaba todo el tiempo. Pero ese muchacho después le salió una visa para los Estados Unidos y se vino a los Estados Unidos. Se fue a los Estados Unidos y vendió eso a un muchacho que era de la sierra, casado con una portuguesa que tenía en el centro comercial, vendían jeans al frente de Bifesa, que daba esa tienda, en el centro comercial. Él puso una discoteca y la convirtió ese bingo en discoteca y le puso a sí mismo discoteca Vanity. Esa en la misma calle América. En la misma calle, ahí mismo, en el mismo local. En el mismo local. El bingo siempre fue un juego tradicional en Puerto Viejo, en Manabí. ¿Ya? ¿Cómo? El bingo siempre ha sido tradicional en Puerto Viejo. Sí, pero ya después que se fue este señor, que era el que manejaba eso, la vendió y se puso eso. Y de ahí comenzaron a haber muchas discotecas. ¿Quiénes eran los que querían poner una discoteca? La gente que le gustaba la música, que habían vivido... Julio, pero no hubo ningún inconveniente con el señor Barcia por la cuestión de que también pusiste una discoteca. No. Faltaban discotecas en Puerto Viejo porque todo el mundo comenzó a bailar. Antes, como te digo, antes la gente se reunía en los bares. En el Tamara, me acuerdo, el más cerca que estaba por ahí era el Tamara de unos señores Lara. ¿Ya? En la calle Morales y 10 de agosto. Ya, Carlos Lara. Buena música, buena atención. A los lados de Carlos Lara estaba el maestro carpintero allí, un maestro carpintero. Un maestro carpintero, sí. Incumplido era. Yo lo veía todos los días que le veían a reclamar. Bueno, no hay carpintero que no lo sea, parece. Bueno, entonces, eso era lo que había antes. Entonces, ahora había discoteca, entonces había que multiplicarla porque no se llenaban, no entraban. Yo en mi discoteca no podía poner más de 120 personas porque si no se caía la casa. Pero ¿por qué entonces siendo un buen negocio y teniendo concurrencia de gente que tú limitabas el ingreso por falta de capacidad, no lo ampliaste y lo continuaste? Bueno, mira, hay un fenómeno con las discotecas. Las discotecas tienen su época y tienen su tiempo para hacer un éxito, ¿ya? Y viene otro, ya pone una mejor, ¿no? Entonces tú tienes que cerrar esa y después abrirla con otro nombre, mejorarla. No la puedes mantener todo el tiempo. Mira que cuando ya había esas 3 discotecas, viene un muchacho amigo mío, Tata Cedeño, era Eduardo Cedeño. Él abrió una discoteca chiquita, finita, ahí en la Perual, al frente del Acapulco, que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Por aquí creo que tengo el nombre. Sí. South Caribbean se llamaba. Sí. ¿Ya? Y eso se llenaba, hermano, era chiquitita y eso no, pero ahí estaba la gente, todas las noches él abría todas las noches. Pero antes de esa discoteca hubo una discoteca en el centro comercial, en el mezanine del centro comercial, no, por la calle Ricaurte. Esa fue cuando, mira, cuando yo cerré
la Discopeña América, que era con mi cuñado, yo abrí ahí al frente, diagonal mío, abrí el Tablón, un restaurante con una boita internacional y un restaurante criollo. Yo abrí eso. Entonces mi cuñado, yo hice sociedad con otros amigos porque se necesitaba más dinero y que a última hora no tenían el dinero que habían prometido. Pero mi cuñado se abrió y puso ahí en el centro comercial. Esa se llamaba la 92. Él puso ahí. Cuando nosotros cerramos allá. ¿Ya? Y yo, después que cerré allá, abrí ahí en diagonal al Parque Eloy Alfaro. Abrí una para mis amigos de Puerto Rico. La subterránea. Exactamente, se llamaba Salsatron. Y el DJ era Marcelo Falconi. ¿Por qué para tus amigos de Puerto Rico? Porque ellos eran los que siempre me reclamaban que sí, Millonario, usted no nos quiere a nosotros porque somos marihuaneros. Así me decían. Pero, o sea, en ese tiempo ellos, o sea, se fumaban su pito por ahí, pero no eran problemáticos, nada de eso. Pero si alguien iba a una, si tú pagabas por una membresía como pagaban en la mía, no los podía dejar entrar porque entonces ya mi negocio se iba a dañar, ya no me iban a patrocinar esa gente. Entonces, ahí fue la oportunidad que puse una discoteca para salseros. Y siempre la marihuana estaba Y relacionada ahí con participó ese la salsa. conocido, querido y recordado personaje de Portoviejo, Manavita, Sí. Marcelo Falconiceño, el querido Matelo. Matelo, exactamente, sí. Entonces, Es todo un personaje, fue todo un sí, personaje. sí, sí, él fue un personaje, sí. Y tenía buenas ideas y todos los días colaboraba con ideas. Y él fue, después que cerramos ahí, se fue a vivir a Crucita. Y él es el que comienza a decir, hermano, aquí en Crucita tenemos que cambiar este nombre de Crucita que está seco, feo. Hay que ponerle un aditivo, decía, a este nombre. Y él es que le pone Crucita la Bella. Entonces, ¿quién nos acolita? Maquilón, César Maquilón, que tenía una columna en el diario que se llamaba Trabalando con Coba. Él Cabalando en Coba. ya nos apoyaba todos los días. Todo lo que Matelo escribía en Crucita, yo se lo traía a César y César le sacaba sus notas, ¿no? Y de ahí nació Crucita la Bella. Y en un principio nos quisieron votar de Crucita porque decían que ese nombre era amanerado. Que eso, que bella, que ni qué bella, dice. Aquí somos pescadores machos, decían ellos. No, le explicábamos que todos los balnearios del mundo ahora le ponen un aditivo para que se vea más atractivo, más, ¿no? Bueno, hasta que al final ya se pudo, ¿ya? Y hablando de la discoteca, por eso te menciono, nosotros tuvimos un club allá, pero ahí no se vendía trago, ni comida, ni nada, simplemente eran conversaciones, ¿ya? Y Matelo un día llegó con una noticia, hermano, me dice, voy a abrir una discoteca allá en el centro de Crucita. Y yo le digo, ¿y con quién va a abrir? Ya tengo ya las pintas que me van a ayudar. Y yo no iba para allá. Y cuando ya iban a abrir, me invitaron y yo fui. Cuando veo que era un restaurante, que de día funcionaba como restaurante, y de noche lo forraban de tela. La tela que yo había tenido guardada, él había tenido una parte y cerraba eso todos los fines de semana ahí. Y tuvo un éxito relativamente bueno, pero siempre nos falta la señora, o sea, la esposa del señor dueño del restaurante, o sea, los dos eran los dueños, era una señora joven y guapa. Y entonces esa señora le gustaba bailar y el marido no bailaba. Y de pronto alguien la enamoró de la gente y ya esa señora ya quería dejar al marido por este muchacho de Puerto Viejo, porque ya estaba viviendo otra vida, otra cosa. Hasta que un día, y esa noche yo no estaba ahí, yo estaba acá en mi sitio, en la playa. Y llegó Marcelo con la gente, con la tela y corriendo asustado, que el dueño de la discoteca, el dueño del restaurante, los había sacado con machete en mano.
y que a la señora la botó también y que ellos la iban trayendo para acá, pero que a la mitad del camino la señora se arrepintió diciendo, no, yo me voy con mi marido. Y se regresó, dice, eso me contó Martelo, me contó. Esa fue una historia de Martelo que hizo esa discoteca allá en Crucita. Bueno, pero en Puerto Viejo hubieron muchas discotecas. Ahí por la Universidad Laica había una que se llamaba, ¿cómo era que se llamaba esta que estaba por Era en ahí? la 18 de octubre, no, en la Francisco Pacheco Sí, y Sucre. sí. Miento, Córdoba. Córdoba 18 de octubre y Córdoba. no, no, esa no No, era 18 de Pacheco y octubre. Córdoba. Francisco Pacheco, Y Córdoba. sí. Esa discoteca tenía un nombre, yo lo tenía por aquí anotado. Bueno, pero eso eran los estudiantes, eran los que iban ahí. La cartonera que le llamaban a la universidad, esas chicas y esos chicos que nunca iban a clase, pero fueron abogados después. Muchos abogados que se graduaron ahí eran los clientes de esa discoteca. Pero aparte de esas discotecas que tú has mencionado y muchas otras más que se dieron, hubo una discoteca muy especial que fue la discoteca de Fabricio López, El sótano, Sótano, sí, esa fue una muy buena discoteca también, muy buena y duró que llegó algunos a años. captar la atención de toda la Sí, juventud de esos sí, tiempos sí, y tuvo una concurrencia y un sí, éxito sí, fuerte. ¿Por qué porque, cayó esa discoteca? bueno, lo que pasa es como te digo, las discotecas siempre tienen su época, su época. Y si tú no las renovas, ya la gente ya no va, porque la música va también con la moda y con todas esas cosas. Entonces, si tú no arreglas bien un sitio o lo dejas de caer, la gente dice como que ya no están en contacto con lo que ellos son. Entonces, por eso la discoteca siempre hay que estarla renovando. Pero una de las mejores discotecas que hubo en Puerto Viejo fue la Eva Discoteca, que era de Mario Lord. Mario Lord, cuando yo abrí mi discoteca, él era cliente mío, siempre me decía que él me iba a hacer la competencia un día. Me dice, yo voy a poner la mejor discoteca. Le digo, hermano, póngala, que de eso se trata. Puerto Viejo necesita tener las mejores discotecas para que la gente de Manta venga, lo de Chone, lo de Junín. La gente de Manta venía a Puerto Viejo, lo de Manta. En Manta no había una buena discoteca en ese tiempo, después hubo, pero cuando recién salió la discoteca, la gente de Manta venía a Puerto Viejo. Entonces, como yo tenía un taller de decoración y yo le había decorado un almacén a él al frente de la esquina de Pérez, allá por ahí por el Palau, yo le había hecho ese trabajo, que puso un almacén ahí, que no me acuerdo el nombre ahorita, que era bien bonito. Yo le digo, yo te la hago, pues le digo, no, me dice, yo la voy a hacer, me dice, yo me voy a llevar, dice, a México, a Uñita, me dice, Uñita es un electricista que yo le enseñé a iluminar, con ideas, iluminar una discoteca, ¿no? No poner foco por poner, sino iluminar. Y él aprendió a iluminar. Él era electricista, pero ya después yo le decía electricista e iluminador. Entonces, él se llevó a México a ese muchacho, Jorge Macías, que se llama, y se llevó a un muchacho que tenía un taller también de carpintería, Freddy Miranda. Se fueron a México y lo llevó a la discoteca que él quería hacer. Entonces, fueron y cuando regresaron, comenzaron y quedó muy bonita. Linda la discoteca. Así mismo, pero yo le dije, tiene que hacerla privada. No, me dice, yo no quiero, yo quiero que vayan todo el mundo, dice. Entonces, ahí venía el problema, porque todo el mundo a veces no, la gente, tú sabes cómo era Puerto Viejo antes. Te miraba mal a uno, al otro, si tú no estabas bien vestido y el otro estaba bien vestido, cosas así, ¿no? Entonces, tuvo relativo éxito en el sentido que no duró, o sea, los días que duró estuvo bien, pero ya después ya tuvo que cerrarla porque ya la gente no iba. Y como los precios eran altos, la gente no tenía o no querían pagar. Entonces, me cambió de nombre y después abrió una allá en la California, que era de puro merengue, me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Y después terminó abriendo el Abuelo Pachanguero, ¿no? El Abuelo Pachanguero, que todavía creo que ha de estar por ahí esa discoteca, ¿no? Otra de las discotecas que hubo
además de la de South Caribbean, era la, por ahí por la calle Quito, el maestro Gines, un hombre que le gustaba la bohemia, le encantaba el whisky, siempre andaba bien vestido. Un día estuvo por ahí un muchacho que vive ahora acá en los Estados Unidos y le dijo que, que él quería hacer una discoteca con un hijo de Gines ahí por el mercado. Y le dieron la oportunidad y la hicieron, pero nunca le daban plata, hacían plata, pero nunca le daban plata a Gines, hasta que Gines ya se puso molesto y les pidió y tuvieron que entregarle. Y Gines después se llevó todos esos equipos allá a la 18 de octubre, ahí sigue la 18 de octubre, donde él tenía un negocio de, de cuadernos, libros y todas esas cosas, ¿no? Así como la imprenta Ramírez, era una imprenta. Él Entonces, tenía una ahí, imprenta, sí, allí. y Primero ahí, la tuvo en la 18 de octubre entre Pedro y 10 de agosto y eh, después la pasó ya a su propio local ya, que era en la calle Quito. ya. Ahí en la 18 de octubre se llevó después porque eso todavía rentaba ahí, no sé si era él o no, pero ahí la tuvo también. Pero era como para él y sus amigos, ¿no? Este, y él tenía buena música también, pero era más o menos como para la gente que eran sus amigos, ¿no? También en la calle Ricauto hubo una discoteca ahí al lado de UNE, del edificio de la UNE, que era de un muchacho, un ingeniero de Guayaquil, que era apellido Sagnay de la Bastida, que era hermano de uno que fue candidato a presidente del Ecuador. Un muchacho que tenía un Volkswagen, me acuerdo, medio oranchini. Ahí hubo una buena discoteca también, ¿no? Ese muchacho la cargó por todo, yo no sé, la cambió por algunos lugares, no sé qué habrá sido de él, pero era buena música tenía, buena música. Las discotecas siempre fueron para música disco, siempre Sí, sí, fueron, sí. pero Bueno, nunca participaron de presentación de artistas en las discotecas. bueno, en la Discopeña América sí, yo llegué a presentar ahí muchos artistas internacionales, uno de ellos, los, eh, los hermanos Arriagada, ¿Ya? estuvieron ahí. Pero lo hiciste en sociedad con otros, ¿cómo fue? Porque los Hermanos Arriagada es un grupo muy reconocido a nivel de Mire, América. no, yo mismo, el que lo estaba representando, hay una historia ahí, los habían llevado al Ecuador un señor que tenía fama de que los tumbaba a los músicos. Este señor era casado con una cantante. ¿Cómo se llamaba esa cantante? Hilda Murillo. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba ese señor? Bueno, el marido de Hilda Murillo los había llevado en esa gira por el Ecuador y no les había pagado. Después que habían cantado en Quito, Guayaquil, no les había pagado. Y yo los había contratado a través de ese señor para Puerto Viejo, pero yo no le había dado el adelanto, sino que le digo, cuando tenga aquí, porque yo ya lo conocía a él, yo le pago. Entonces, cuando llegaron allá a Puerto Viejo, vinieron con Venancio Larrea, que era el pianista que los estaba Ya. acompañando. Y entonces, de una vez Venancio me dice, a ese señor no hay que darle la plata. Tú dame la plata a mí, que yo le pago a él. Yo hablé con ellos y dijeron, sí, aquí nosotros. Entonces, vinieron por dos presentaciones, una ahí en Puerto Viejo y otra en Manta. Y en ese tiempo valía $1,000 una presentación. Que era plata de todas maneras. Era plata, pero era como, Estamos era hablando bueno, de todas maneras de 25 25 mil. mil sucres. Sí, sí. Bueno, pero era manejable porque yo tenía ya vendido todo porque eran los socios los que fueron, ¿no? Aunque afuera se quedó mucha gente que creían que podían entrar y además por la capacidad no se podía poner más de 120 personas. Y sí, yo presenté a algunos artistas internacionales, músicos de jazz. Mira que una vez yo te contaba un día, yo presenté a unos brasileros con dos garotas, dos bailarinas, bellísimas. Y ellos, unos muchachos bien fornidos, pero eran bailarines. Y la gente que andaba detrás de buscando gente para que jueguen liga,
supieron y lo vinieron a ver y se los quisieron llevar al estadio para que se probaran. Y ellos dijeron que no, que ellos no iban a ir porque eran bailarines, que ellos sí juegan pelota, pero nosotros no somos futbolistas. Es decir, Julio, que a partir de la existencia de las discotecas en la década, fines del 70, prácticamente empieza a expandirse este auge musical, estos espacios musicales. Fueron a Manta, pero también se hicieron playeros. Crucita, San Jacinto, San Sí, Clemente, todos ellos también participaron y se hicieron. Recuerdo que allá también Fabricio López puso una discoteca aparte de la claro, discoteca de claro, Matelo. claro, sí. Esas discotecas que de acá para Carnaval, Semana Santa, se mudaban allá a San Clemente o a Crucita. Se mudaban, ¿ya? Y se pasaba bien porque era buena música. Claro, porque ya había perdido bastante ritmo y bastante sintonía lo que era Carpa Miramar, en Playita sí. Mía, ya Bueno, eso Manta, ya había pasado de moda de la carpa de Miramar. claro. Entonces prácticamente esto vino a ser como un émulo de ese espacio, Sí, de sí. ese tiempo al tiempo moderno con otro tipo de música. La gente quería estar dentro de un sitio que se llamaba discoteca y eso era lo que ellos buscaban. Ya no había fiesta en las casas, ya no hacían fiesta así como se hacía antes, ya no. Los bares, eso que nosotros ya de vez en cuando nos íbamos a tomar un trago para conversar y escuchar una buena salsa. Ahí sí, era la salsa, ahí no se escuchaba disco en los bares. Eso. Entonces íbamos. También ahí por el mercado nuevo, había una discoteca grande, que ahí entraban hasta como 500 personas, me acuerdo, era grande. Se llamaba la Fashion Discoteca. ¿Por qué lado? Por la Córdoba Córdoba y, y a la y, la, escuela. y la extensión de la escuela, sí, ahí atrás, ahí. Un Claro, muchacho Loro. estaba cercana a la pensión Quijije, creo que era. Eh, sí, a la pensión que había ahí. Ese muchacho era Piguave, dueño, pensión Piguave. igual, igual. Este muchacho apellido Loro era dueño de una zapatería, vendía zapatos ahí al lado del Bazar Norita. Era un comerciante de zapatos. César se llamaba. Y le fue muy bien por muchos años. Eso duró bastante ahí. Bastante. Ahí entraban hasta 500 personas. Y bien atendido porque tenía buenos muchachos que trabajaban ahí. Julio, cambiando un poco ya de lo que es ritmo musical, en estos últimos minutos que tenemos todavía para dialogar, porque ha sido muy interesante conocer la discoteca. Siempre, a lo menos particularmente yo consideré de que la primera discoteca en Puerto Viejo era la White Room, pero nunca me imaginé que hubieras tenido una discoteca descartable, reemplazable, descartable, aunque fue por una sola noche y que gracias a la gestión autoritaria de un emisario de intendente se cortó toda aspiración y sueño, ¿no? Y vemos que las realidades de las discotecas empiezan a tener su auge de esos tiempos y mucho más esa participación también de Matelo Falconi con ese nombre de Crucita la Bella con que hasta ahora se le distingue. Conocer Claro, todas esas historias es muy interesante y es agradable recuperar esas memorias, ¿no? claro, Porque nadie importante. sabía esto de dónde nace, de quién nace eso de Claro, Crucita la Bella y la participación tuya y también de César Maquilón con su espacio de Trabalando en Cova, que incluso sí, ese espacio fue rechazado por ciertas damas de sociedad que pidieron a Pedro Zambrano en esos tiempos sí, sí. que anulara ese espacio por cuanto era un adefesio gramatical cuando realmente sí había mucha riqueza. Claro, había una riqueza tremenda. Y además él ayudaba a todos los artistas, ayudaba a todos los dueños de bares, de discotecas, donde hubiera un espectáculo que presentar, él ayudaba. Él no cobraba nada por hacer la publicidad en su columna. Y él tuvo una buena relación con Pedro Zambrano, porque César Maquilón le explicó cuál era el deber del periódico con la gente que menos poder económico tenía. Entonces, él hacía ese trabajo ahí. Por eso la gente lo quería, César, porque él nunca le cobró nada. A mí nunca me cobró nada, a nadie, por promocionar en su columna los espectáculos que se presentaban, ¿no? Y yo me acuerdo que una de esas personas, o sea, unas damas, yo puse, después de la discoteca, con el tiempo, yo cerré eso y abrí ahí una parrillada
pero con buena cerveza, buen trago, y también presentaba artistas. Ahí arriba, ya estaba abierto, ya no era cerrado, era abierto. Se llamaba Cima, ¿no? Y entonces, como él usaba el léxico para hacer el impacto de la publicidad, él decía, dice, las mujeres más lindas están encima. Las mujeres más lindas bailan encima, ¿no? Esta noche encima. Entonces, esas mujeres que después terminaron queriéndolo porque sí se dieron cuenta cuando el Portoviejo cambió, cuando ella ya les gustaba su trago, les gustaba bailar, ya no le hicieron problema, ya no lo querían. Y le pidieron disculpas a una de ellas porque ya en tragos una noche, ahí abajo en la esquina, se sinceraron que sí, que ellas habían hablado con Pedro Zambrano y que Pedro Zambrano no les había colitado. Entonces César le dice, mira, discúlpeme, pero de todo da la mata, dice, el léxico que nosotros usamos no es que es vulgar. Esto existe en cualquier parte del mundo. Si usted va, es más, él usaba palabras que estaban en el diccionario, pero que ¿quién anda con un diccionario en la mano? Nadie, ¿no es cierto? Hay muchas palabras que tú crees que son malas palabras, no son. Si tú vas al diccionario, tú ves lo que quiere decir esa Y más que palabra. nada aquí en Manabí, donde se utiliza también la palabra con doble sentido. Claro, Ya, entonces eso era un vacilón, ¿no? Por ejemplo, en Manabí, la mala costumbre que tenemos que a todo el mundo lo conocen por el sobrenombre y no lo conocen por el verdadero nombre. Pero así es ese pueblo, así es Manabí, ¿no? así es. Así es. Julio, el campo al que antes me quería referir es que a fines de la década del 70, la Universidad Técnica de Manabí empezó a expandirse, a abrir nuevas escuelas, entre esas la Escuela de Idiomas. Tú fuiste, creo, uno de sus fundadores. Yo fui uno de los fundadores porque mira cómo es la cosa. Yo recién me había graduado en los Estados Unidos de la universidad. Yo estudié administración de empresas. Y un día, yo era fanático de la liga. Y un día yo estaba en el estadio viendo la liga y ganaron. Entonces, Minucci, que era mi amigo, yo lo vi y lo fui a saludar, a felicitarlo. Y me dice, vámonos para la universidad. Me dijo, vamos, porque recogieron el dinero y lo llevaban para la universidad. Y había que, o sea, en ese tiempo no había asalto ni nada, pero de todas maneras la gente ayudaba, colaboraba para que no vaya a pasar nada. Y llegando a la puerta de la universidad, habían 3 gringas que estaban preguntando que cómo llegaban a Bahía. Entonces, ellas no hablaban español y yo las ayudé. Hablamos en inglés. Yo recién había graduado. Entonces, me dice Minucci, oye, ¿y todo en inglés? Claro, pero y hablas bien. Me dice, claro, porque te entiendes. Yo, claro, recién graduado. Yo vine aquí a los 17 años, aquí a los Estados Unidos. Y viví los 5 primeros años estudiando. Entonces, me dice, Julio, yo necesito crear. O sea, ya tenemos la escuela, me dice, pero no tenemos profesores. Y queremos un plan para cómo es que la gente pueda estudiar idiomas, ¿no? Porque no es nomás enseñar inglés, hay que llenar un poco de requisitos con los currículums para que pueda ser en verdad una facultad de idiomas. Entonces, yo fui a trabajar ahí, yo trabajé ahí. Los 2 primeros años trabajé por horas, ¿no? Y ya después, los otros 6 años que trabajé, porque trabajé 8 años ahí, ya me dieron mi nombramiento de tiempo completo. Y yo creé, y como yo tenía mi taller de decoración, hicimos el primer laboratorio de inglés. Yo viajé a los Estados Unidos a llevar los equipos. Los primeros equipos que hubo ahí, yo los vine a comprar. La universidad me mandó a comprar a los Estados Unidos. Y con mi taller y con mi carpintero hicimos todo los muebles, ¿ya? Para el laboratorio. Sí, yo fui parte de eso. Yo fui 8 años profesor ahí. Son interesantes todos estos datos porque hemos conocido cuestiones que prácticamente habían pasado desapercibidas y no se conocía. Se estaba quedando en el olvido todo esto. ¿Cómo nace ese pensamiento de Cruzita la Bella? Esa frase que todavía adorna a Cruzita. Claro. Es el inicio de esa escuela de
lenguas que se inició contigo allá en las fines de la década del 70, la misma situación de la historia de las discotecas, ¿ya? Que ahora son algo común, ¿ya? Pero que en su momento revolucionaron a la música, como también encantaron a los muchachos de esos tiempos, entre ellos ya también estuve incluido, aunque yo nunca he bailado. Pero todos vivíamos encantados pues, con ese tipo de música en esos tiempos, que no era tan estridente, ni tan escandalosa en su contenido como las de ahora, ¿no? Que no tienen contenido, que no tienen sentido, que tergiversan todo un principio ético y moral entre la misma juventud. Pero esos son los tiempos, Julio. Así es, mi hermano. Mira, toda la historia. Hay gente que dice, no, que el pasado, ¿para qué se acuerdan del pasado? Eso es mentira. Porque hay otros que dicen, recordar el pasado es vivir dos veces, ¿no? Si te acuerdas de lo bueno, de lo malo, de lo que haya sido, pero si te acuerdas y sacas algo bueno de eso y ayuda a la gente, porque hay gente que se pregunta cómo Puerto Viejo ha llegado a donde está en los diferentes, en las diferentes expresiones, ¿no? Económica, de música, de baile, ¿no? De todas esas cosas, porque Puerto Viejo cambió. Y que yo me acuerdo que cuando yo me fui a los Estados Unidos, que tenía 17 años, el único centro comercial, se puede decir que había, era la plaza, el mercado. Ahí era donde llegaban todo el mundo a vender algo. Venía el campesino, venía la gente de Guayaquil y Quito, traían a vender, aunque sea chicle, a vender yoyos, a vender zapatos, telas. Yo me acuerdo, yo conocía a todos esos que vendían telas ahí, que vendían joyas, que vendían joyas que no eran joyas, que eran de cobre, no, cosas así, historia de cómo nace Puerto Viejo. De ahí, de esa plaza, nace Puerto Viejo, el Puerto Viejo de los negocios, que ya veían que en Puerto Viejo se podía hacer plata, entonces ya no, ya además del puestito que tenían en el mercado, alquilaban ahí al frente y comenzaron a alquilar alrededor y después compraron y construyeron y ahí se fue abriendo. Y ahí está ese señor Carlos Sanluca también, que fue el que creó la cooperativa 15 de abril, en una oficina chiquita, allá casi al frente de donde está ahorita, allá la 15 de abril, ahí abrió. Y ahí la gente iba todos los días a dejar sus sucres, 2 sucres, 3 sucres, 5 sucres, a depositar. Y ese señor llevó a esa gente al éxito. Todos esos comerciantes, pregúntale tú cuál de ellos no ha recibido de la 15 de abril préstamo para poder estar donde están ahora, ¿no? Gracias, Julio. Se nos terminó el tiempo, pero quiero Ya. comprometerte a algo. Quiero comprometerte a un nuevo programa en el que podamos hablar de esos espacios que tú en estos momentos empezaste a denunciar. Las esquinas, las galladas, esas esquinas allí donde se iniciaron, según tú dices que fue la primera hamburguesa que se comió en Puerto Viejo, el Juli's Hamburguesa, ¿ya? Mira, La esquina de la calle Córdoba y Olmedo, la esquina de los Chicago, la esquina del Cuerpo Bombero, la esquina de los Capitán Santana. A eso te quiero comprometer a un nuevo programa, Julio. ya, mira, la esquina de donde estaban las hamburguesas, que nos reuníamos todos los chicos, decían, las chicas decían, vamos a dar una vuelta a ver a los chicos del Juli. Éramos nosotros que parábamos ahí, no todos, estábamos solteros todos. Entonces, y buena música que se escuchaba ahí. Entonces, la nota de las peladas era que decía, vamos a dar una vuelta. Claro, tenían su carro, decía, vamos a dar una vuelta por la esquina de Julio. Y de Eso es ahí, lo que pues, vamos, eso es lo que vamos a conversar en un nuevo programa que lo ya, haremos muy pronto, en unas pocas semanas. ya, Conversaremos contigo, Julio, sobre eso ya. porque tus memorias todavía nos puedes brindar mucho. Hasta Ok, tanto, pues, Julio, tengo que decir que o brindar mi agradecimiento a ustedes por su sintonía, por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Julio de Mera Rodríguez, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Alaba Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria.
Tengan ustedes muy buenos días.